vamos a continuar y nos vamos a mover al tema que subtitula este evento, que es el trabajo, ¿no? La inteligencia artificial, el futuro del trabajo, y para eso vamos a continuar con Víctor Tatay. Víctor es directivo de Adecco Group, con 22 años de experiencia liderando regiones clave en España, enfocado en talento, innovación y adaptación al nuevo entorno laboral. Viene con una ponencia con un título fuerte que es Inteligencia Artificial y Empleo, adaptarse o quedarse atrás. Un fuerte aplauso. Pedazo foto pusiste, Santi, para presentarme. He de decir que la primera era bastante peor. Una foto que tenía como 20 años, si la buscáis en Víctor Tatay Adecco en Google, es una foto vergonzosa. La IA nos ha ayudado a mejorarla. Yo me siento un poco un impostor. Me siento un poco un impostor porque es un orgullo, ¿no?, que el equipo del Congreso quiera que una empresa de recursos humanos participe, pero sí que es cierto que aunque voy de early adopter, en muchas ocasiones me siento ese obstaculizador, ¿no? Esas personas que tomamos decisiones que afectan a otras personas, me siento un poco un obstaculizador de por qué ciertas cosas no pasan más deprisa. Y eso que voy de moderno, voy de early adopter, con mis 44 años. Hace 22 que empecé en Adecco. O sea, prácticamente mi vida profesional se ha ceñido a lo que hago hoy. Sí que es cierto que pasando por muchos sitios, he vivido en muchas ciudades, he viajado por España, he viajado por unos cuantos países haciendo lo que hago, y me ha permitido tener una visión pues, de lo que está sucediendo en las compañías, de lo que sucede en el mundo del empleo, y que lógicamente hoy aquí pues, no puede quedar de lado, ¿no? Entonces, he visto el resto de participantes, la verdad que por eso digo que creo que me he colado, pero bueno, muy orgulloso. Y la idea es hablar, no de inteligencia artificial porque no tengo ni idea, más allá del nivel usuario que podemos tener muchas personas de las que estamos aquí, que a lo mejor también vamos de early adopters y no es para tanto, pero lo que sí que me gustaría hablar es de personas, ¿no? y de cómo el momento que vivimos hoy las organizaciones, como apunta aquí, nadie puede quedarse atrás, ¿no? Y más pensando que vamos, yo no tengo una visión catastrofista de lo que va a pasar en el mundo del empleo, de lo que va a pasar en las organizaciones, va a haber muchísimas oportunidades, pero sí que es cierto que tenemos unos cuantos retos sobre los que tenemos que trabajar. Lo que sí que tengo claro, a base de lo que hago en la compañía, que es pues dirigir el Levante y las Islas Baleares, dirijo los negocios que la compañía hace en esta zona de influencia, además de otras cosas que he hecho muchos años, es que siempre se habla de personas. Y que la clave está en las personas, y que un proyecto funcione está en las personas, y que una startup tenga éxito está en las personas y en la ejecución. Y eso hay alguien que, no se ve muy bien, ¿hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Sois súper expertos en estas cosas? Bien, nadie se atreve a levantar la mano. Entonces, el principal fracaso está ahí. Entonces, no teniendo una visión catastrofista del tema, esta es una frase que le escuché a nuestro CEO mundial, no la quiero decir mal, no hay nada artificial en el secreto del éxito de la IA. O sea, es decir, lo que está pasando en las compañías se ve muy claro si funciona o no funciona y quiénes son los aceleradores o qué son los obstaculizadores para que las cosas sigan pasando. Pero esto no lo traemos a qué pasa en el mercado laboral hoy. El mercado laboral en España, y también pasa en muchos países de Europa, viene a ser lo que hay aquí, que es un lío bastante gordo, ¿no? Donde hay una crisis geopolítica a nivel mundial brutal, hay una escasez de talento brutal, donde se están cambiando los paradigmas de muchas cosas, que seguro que muchas de vuestras empresas exportadoras a Estados Unidos, exportadoras a otros países, ahora tenéis un dilema fortísimo de cómo seguir haciendo evolucionar vuestras compañías, pero lo cierto es que seguramente yo tengo 44 años, llevo 22 en el mundo de los recursos humanos relacionándome con directivos y con directores de recursos humanos, con CEOs y demás, seguramente es el peor momento de la historia para el mundo del empleo. Esto no sé si estáis o no de acuerdo, pero los que tomáis decisiones sobre personas, los que buscáis personas, los que tenéis que capacitar a personas para que ciertas cosas pasen, seguramente nos ha tocado vivir el peor momento de la historia. Y esto se debe a muchos motivos, pero principalmente en que hay una escasez de talento brutal. O
O sea, no hay fontaneros, no hay electricistas, no hay fisioterapeutas, pero no hay soldadores, no hay carretilleros, no hay profesionales en muchos oficios, ya no considerados los oficios de antaño, sino con los perfiles que muchas de vuestras compañías estáis buscando para acelerar de lo que hoy estamos hablando aquí, pero seguramente es el peor momento del lado de encontrarlos, ojo, y de comprometerlos. No de retenerlos, porque retener es una palabra muy fea, es esa gente que quiera venir a trabajar todos los días, que quiera desarrollarse con nosotros, que esté alineada con el propósito de nuestra compañía. Entonces, el momento es verdaderamente complicado. El mercado laboral se mueve súper deprisa, la tecnología está haciendo acelerar muchas cosas de lo que está pasando en el mercado. Todo el mundo, esto es como el que es seleccionador de fútbol, todo el mundo sabemos de fútbol cuando hay que dar la lista del Mundial, la lista de la Eurocopa, todos pensamos en nuestros jugadores favoritos, pero solo hay un seleccionador, en su día era Vicente del Bosque, ahora de la Fuente. Bueno, la cuestión es que todo el mundo habla de esto, y mucha gente habla de esto con un nivel de conocimiento pues que todavía está muy lejos de lo que necesitaríamos. Como os digo, la tecnología a los que trabajamos en grandes compañías está revolucionando, o en compañías no tan grandes, está revolucionando cómo muchas cosas se hacen. Y por último, que esto es lo que está angustiando a muchísimos CEOs de compañías, el impacto aún es impredecible. O sea, no somos capaces todavía, al menos desde mi visión, de ser capaces de entender todas esas inversiones ingentes de dinero que estamos haciendo las grandes multinacionales y las compañías no tan grandes, en qué se van a traducir. Entonces, no es que las compañías hayamos pasado de que tengamos estructuras súper pesadas, de que estemos sobrepesados, ¿no? De que tengamos demasiado headcount, que tengamos demasiados departamentos, demasiada burocracia, pero tampoco significa que vayamos a pasar a estar raquíticos. Sí que es cierto que si tú le preguntas a los directores de recursos humanos y a los CEOs de muchas empresas de España, de Europa, de las Américas, el 41% de ellos te dicen que su previsión es adelgazar las estructuras. Adelgazar las estructuras por una cuestión de cómo la inteligencia artificial o cómo la tecnología en general va a mejorar sus procesos productivos o su entrega de servicios. Pero lo cierto, y esto es indiscutible y todos lo conocéis, hay una mejora brutal en las capacidades. Aunque la IA ya es muy creativa, no sé ya ser mejores, la creatividad sigue siendo un aspecto importante y una de esas competencias que las compañías seguimos buscando. Se mejora la productividad, se mejora la eficiencia, en tanto en cuanto eres capaz de apartar desperdicios y centrarte en aquellas cosas que aportan valor o centrarte en los momentos de la verdad. O sea, ¿qué es lo verdaderamente importante cuando te sientas con tu equipo? ¿Qué es lo verdaderamente importante cuando te sientas con tu cliente, ¿no? O con tus stakeholders? Y por último, pues que esto está aportando grandes beneficios a todas las compañías, en muchos sentidos, ya no solo económicos, sino en muchos sentidos. Pero la clave está en que las personas están en el centro. O sea, no hay artículo que leáis sobre el CEO de Amazon, el CEO de Alphabet, el CEO de de Nvidia, ¿no? Como antes contaba David, no sé, pensar en cualquier compañía de las que invierten cantidades ingentes de pasta en tecnología, las personas para todos ellos es la clave. Pensando en cómo identificamos, como pone aquí, y evaluamos el impacto que la tecnología va a tener sobre cada persona. O sea, esto no es ajeno a lo que está pasando en las compañías. O sea, hoy no hay empresa en el mundo que no esté preocupada por la gente. O sea, seguro que en el top 3, en el top 5, del top of mind de preocupaciones de cualquier directivo del mundo mundial están las personas. No está la cadena de aprovisionamiento, no está el supply, o sea, no está la logística, no está el peso de la energía, no está el peso del dinero, o sea, no. O sea, la principal preocupación es esta. Teniendo en cuenta que esta es una frase que le escuché decir a nuestro CIO hace como 10 años, cuando empezábamos a invertir muchísima pasta, fue cuando implementamos Salesforce en la compañía, que nos costó una millonada de euros a nivel mundial. Podéis imaginar, las grandes empresas se frotan las manos cuando vienen a empresas como la nuestra, que tienen que implantar tecnologías en 65 países, con 35.000 usuarios. Bueno, nosotros somos uno de esos clientes super VIP para este tipo de compañías. El mayor activo digital que tienen las compañías son las personas. Pero es que hoy, 10 años después, yo, que no soy un experto en la materia, sigo pensando que el mayor activo digital que tienen las compañías siguen siendo las personas. Y la obligación de la empresa son estas que pongo aquí. Y creerme que por lo que yo percibo en mi día a día, en empresas de muchísimos tamaños, esto es verdad. Lo que preocupa a las compañías es cómo la empresa mejora el entorno de trabajo o crea el entorno de trabajo adecuado para que la gente pueda estar y la gente pueda seguir trabajando,
cómo se capacita a esas personas, en qué conocimientos, en qué competencias, en qué herramientas deben de tener para poder seguir desempeñando su trabajo de manera más eficiente, porque lo importante es cómo transformamos procesos o cómo transformamos lo que hoy las compañías estamos haciendo. Y, por último, identificar ese impacto en las personas, porque como versaba el título de mi intervención, no podemos dejar a nadie atrás. En tanto en cuanto esta sociedad deje a profesionales, a personas que hoy están en activo, atrás, seguramente estaremos tomando decisiones incorrectas y, como apuntaban antes en alguna intervención, pues se habla mucho de ética, se habla mucho de valores, se habla mucho de responsabilidad, se habla mucho de propósito, ¿no? de qué cosas tenemos que hacer las compañías para asegurar que esto no pasa. Esto es un estudio del Banco Santander, lo tenéis ahí abajo, se publicó anteayer. ¿Vale? Preparando esta intervención, el día de San Juan me lo encontré. Estas son 15.000 encuestas realizadas en los principales países de Europa, las dos Américas, 1.000 personas por país, ¿vale? Personas entre 18 y 65 años, donde se le preguntaba sobre muchísimas cosas. La verdad que es muy interesante. Además, hay datos bajados a nivel país, porque si tenéis interés yo os recomiendo que lo busquéis, donde se hablaba que el 70% de las personas decía la importancia del estar formándose permanentemente y formarse a la carta. Esto tiene mucho que ver con cómo la formación de grado medio, grado superior, la antigua FP, con la nueva ley de FP, cambia y tú puedes elegir sobre qué módulos te quieres formar, puedes elegir qué asignaturas quieres cursar para no comértelas todas, ¿no? Pues hoy en día el profesional lo que quiere es aprender de manera distinta. Profesional en activo, quiere aprender de manera distinta. Las compañías tenemos que ser capaces de entregarles el mejor producto o servicio para que ese aprendizaje sea verdadero. El 66% de las personas dicen que los jóvenes de hoy trabajarán en oficios que no existen. Esto lo seguimos escuchando durante los últimos 10 años. Siguen apareciendo oficios, pues si le preguntamos a la gente, casi 7 de cada 10 personas siguen pensando que esto va a seguir siendo así. Van a desaparecer los trabajos mecánicos, el crecimiento profesional dentro de las compañías cada vez va a ser más difícil. Yo sí que es verdad que no he entendido el porqué, porque yo sigo pensando que los mejor preparados, los mejores profesionales sí que van a tener muchas posibilidades de seguir creciendo, seguramente no para todos, seguramente haya una capa intermedia donde los que están arriba les vaya muy bien, los que están abajo se pueden quedar estancados, pero yo creo que ahí también es la labor de las compañías, cómo podemos seguir mejorando esto. Y casi 6 de cada 10 personas, somos optimistas, pensamos que vamos a seguir siendo competitivos en el futuro cuando la tecnología, cuando la IA irrumpa todas nuestras compañías y todas nuestras tareas. Es decir, 4 de cada 10 están preocupados, está muy bien, pero también hay 6 de cada 10 que dicen, yo lo valgo, ¿no? Yo estoy en forma, ¿no? Y voy a seguir estando en forma cuando la tecnología cambie mi manera de relacionarme, mi manera de hacer, mi rol, mi productividad, mi día a día, lo que yo hago dentro de mi compañía. Y aquí además tenéis quién tiene la responsabilidad. O sea, es decir, quién tiene que formar a los profesionales que hay en las compañías. En un 45% de los encuestados dicen que es la propia empresa. Pero también hay un 30% que dice que el sector público. O sea, que la administración es quien debe de poner recursos, quien debe de poner conocimiento, quien debe de poner a disposición de las personas y de las compañías mucha pasta para capacitarnos en aquellas skills, en aquellos conocimientos que nosotros vamos a necesitar para hacer nuestro trabajo. Y en un 24% el individuo. Si a mí me preguntaseis, yo invertiría un poco la rueda. Yo diría que la responsabilidad la tiene la propia persona. Porque quien tiene que garantizar que estás en forma, y hay una pregunta que yo me hago siempre, ¿mi jefe me volvería a contratar hoy? Yo llevo 22 años en la compañía. Si mi jefe, el día que yo me responda a la pregunta de mi jefe no volvería a contratarme hoy, o tengo dudas de si mi jefe me volvería a contratar hoy, estoy muerto. O sea, debería estar pensando en actualizar mi perfil de LinkedIn, actualizar mi currículum, mover mi red de contactos, llamar a todos los gigantes, llamar a Víctor de Adecco para que me ayude, para que sepa que quiero moverme, porque en ese momento, cuando tú ya te generas esa duda, pues seguramente tu jefe no te volvería a contratar. Entonces, yo la verdad que os recomiendo el informe porque es muy interesante. Lo que sí que es cierto, que las habilidades blandas, las llamadas soft skills, que habréis oído millones de veces, que han ido cambiando mucho durante los últimos años, estos son pues, como macro tendencias, son aquellas cosas que sí que te permiten ser único, ser irrepetible, marcar la diferencia, porque la IA todavía no ha aprendido a interaccionar de cierta manera. Y las soft skills que hoy en día son más demandadas es la creatividad, aunque, ojo, yo no sé si en breve habrá que quitarla de ahí,
porque la IA seguramente lo vaya a hacer mucho mejor que nosotros, pero sí que es cierto que ese toque humano es importante, con esa inteligencia emocional, con ese pensamiento crítico, te va a permitir tomar mejores decisiones con lo que la creatividad de la IA te pueda dar, pero os diría que la inteligencia emocional, el ser capaz de leer mucho más allá lo que es la empatía en el otro, el tomar decisiones, el entender cómo van a impactar en la persona que tenemos delante. Yo os diría que es un aspecto fundamental. Yo además soy un apasionado de la inteligencia emocional, me encanta leer al respecto. El saber discernir de lo que está bien, de lo que está mal, saber discernir de la verdad, de la mentira, el saber discernir si lo que tengo delante es o no es lo que debo de tener es fundamental. Por eso el pensamiento crítico, igual que el razonamiento numérico y el razonamiento abstracto, son competencias súper buscadas hoy en todos los profesionales, súper buscadas. Además de saber comunicarse, el saber adaptarse, saber colaborar de manera multidisciplinar, teniendo en cuenta que hoy tienes un colega en Melbourne, otro en Catarroja, otro en Elche y otro en Guangzhou, ¿no? Entonces, el ser capaz de establecer esas redes colaborativas para hacer el trabajo de manera distinta es fundamental. Yo diría que estas son las top skills más buscadas, las top soft skills más buscadas que hay en el mercado. Y yo, que soy un hombre de ciencia, a mí la creencia me gusta regular. Yo necesito que me demuestren con el Excel, con el tercer decimal, con las cosas, ¿no? Me cuesta mucho ver a veces esa creencia, aunque también muchas veces intento forzarme para tenerla. Me encantan los datos, ¿vale? Me encantan las encuestas, me encantan los números y me encanta la interpretación de cada uno de ellos. Esto es un informe que hicimos en el año 2024, creo que también se hizo en 2023. La verdad que estamos permanentemente sacando informes sobre cómo la tecnología va a impactar en el mundo del empleo. Son informes hechos a nivel mundial. Lo que está entre paréntesis son los datos del informe a nivel global y lo que está fuera de paréntesis son los datos de España, ¿vale? Es decir, también es un informe que está bajado a nivel país, lo que nos viene a decir que 8 de cada 10 personas a las que le hemos preguntado piensan que la IA tendrá un impacto positivo en el trabajo. Es decir, antes hablaba Carlos, ¿no? Del ya no es, la IA ya no es. La IA sigue siendo un aspecto supervalorado por los profesionales. El 73% de las personas en España, el 78% a nivel mundial, utilizan la IA en su puesto de trabajo. A mí me parece un dato muy alto. Estoy pensando en mis equipos. Si todos utilizan las herramientas que la compañía tiene para hacerlo, a mí me parece altísimo, pero lo cierto que son datos del informe, no os voy a mentir, si lo buscáis, ahí está el dato. Igual hemos encuestado a los mentirosos o a los early adopters como yo, que van de guays y luego son stoppers, ¿no? O son obstaculizadores, no lo sé. Además, va a permitir un ahorro de casi 1 hora al día en el mundo y 51 minutos en España. O sea, es decir, que vamos a liberar 1 hora de cada día, vamos a liberar mínimo 5 horas de trabajo de cada profesional en su semana. Ojo, que nos han dicho que van a utilizarlo para hacer tareas más creativas. Esperar a hacer la foto cuando salga al otro lado, que hay más. Entonces, así te vas a llevar datos más guays, ¿no? Pues si os interesa, pero el 30% nos dice que van a utilizar ese tiempo para hacer tareas creativas, el otro casi 30% lo van a utilizar para vivir mejor, cosa que está de puta madre. Cómo concilio mi vida personal con mi vida profesional es clave, porque hoy queremos todos vivir mejor y sentirnos mejor y estar mejor y hacer mejor nuestro trabajo para irnos con la mayor paz posible a nuestras casas. Y por último, 1 de cada 4 nos dicen que van a utilizarlo para pensar en la estrategia. Oye, qué bien, ¿no? Para esos pensamientos más estratégicos, no tan tácticos, en esas cosas del día a día, porque al final el día a día te come con lo táctico. Casi nunca tienes tiempo de pensar en aquellas cosas que tienes que hacer distinto, teniendo en cuenta que los cambios, las cosas importantes, se hacen cuando te va bien. Porque cuando te va mal, cuando tu negocio va mal, cuando te has quedado sin curro, cuando te sientes amenazado, ya tomas decisiones de manera precipitada, de manera forzada, y no te permite además dedicar el tiempo y los recursos que necesitas. Entonces, los cambios se hacen cuando tu compañía crece en ventas, cuando te mejora el margen, cuando tienes más clientes, cuando mejoras el EBITDA, cuando más en forma te sientes, porque ese es el momento donde de verdad encuentras el leitmotiv para transformar lo que estás haciendo. Y luego tenemos otro informe Leading Throughout The Great Disruption, también hecho a nivel mundial, donde nos dicen que el 59% de los encuestados, en este caso directivos, piensan que van a reducir tareas repetitivas, es decir, vamos a eliminar esas tareas que hoy están aportando poco valor a la compañía. Arriba son personas, abajo son líderes. Los managers creen que van a poder centrarse en ahorrar ese tiempo. Y el 65% de los trabajadores encuestados dicen que solo reciben orientación.
Orientación no es formación adecuada y suficiente, además de tener unos códigos de conducta internos, de tener unas normas de uso internos, de cómo la IA la utilizas en tu puesto de trabajo o cómo tú alimentas la herramienta con tu información para poder sacarle el mayor provecho. Nosotros internamente tenemos Copilot, nuestro Copilot, donde queremos que la gente se logue con el usuario de la empresa para que la información que nuestros profesionales, somos 4.000, casi 4.000 personas en España, pues que todos los profesionales estamos alimentando la herramienta se quede solo para nosotros, que esa es una de las grandes amenazas que puede haber. Entonces, aquí tenéis un poco la foto. Yo os diría, voy fatal de tiempo, yo os diría que tenemos un problema importante con el management o tenemos un reto importante con el management. Hoy pensar que los CEOs, los directivos de las compañías, los que están tomando decisiones, tienen una presión brutal sobre ellos, porque se han hecho inversiones ingentes, cada uno en su dimensión, cada uno en su proporción, cada uno con la capacidad que pueda tener, pero se han hecho inversiones ingentes en tecnología que hoy no están trayendo los resultados esperados. O sea, mentiríamos si todas las empresas que hemos invertido estas cantidades de pasta, que son miles de millones de euros, leía un informe esta semana preparando esto que se van a invertir 700.000 millones de euros en el mundo. A mí me pareció una cantidad de pasta brutal. Yo estoy convencido que la mayor parte de ellos no van a traer los resultados que muchas compañías esperan. Si le preguntamos a los directivos, el 48% de los que le preguntamos creen que su equipo del comité de dirección no está preparado. No está preparado para alinear la estrategia de la compañía con su desempeño, con su día a día, con las competencias que tienen. Entonces, el principal problema que tenemos hoy es de alineación de directivos. Pero puede ser primero un comité de dirección, pero luego esto también se baja a cómo todos esos mandos intermedios llegan a centenares o a miles de personas en las organizaciones. Entonces, yo os diría que el principal problema hoy es una cuestión de alineación y que si le preguntamos a los CEOs, pues la mitad nos dicen que creen que sus directivos no están alineados con la estrategia que la compañía tiene que seguir. Esto es un problema brutal, porque ¿cómo vas a contar todo el chiste de la vaca a tus empleados si ni siquiera te lo crees? O sea, tú puedes fingir ciertas cosas durante cierto tiempo, pero sabemos que a la larga vas a volver al mismo sitio donde tú te encontrabas porque te sientes amenazado o porque no sientes que ese cambio te va a aportar cosas mejores. Entonces, esto yo diría que es el principal problema que tienen las organizaciones, teniendo en cuenta que una IA basada en personas será una IA con futuro, pero 1 de cada 3 directivos no han invertido en el último año en su propia formación, es decir, el 33% de los que tomamos decisiones en las empresas no nos estamos capacitando para ser capaces de entender o para ser capaces que otros tienen que ayudarnos a tomar ciertas decisiones. El 60% de los CEOs esperan que sus empleados se capaciten propiamente. Antes hablábamos del 40 y pico % de la empresa, ¿no? El 20 y pico % del informe del Banco Santander, ¿no? Del Grupo Santander. 6 de cada 10 nos dicen que esperan que sus profesionales se pongan las pilas. Es decir, ojo, vuestros jefes seguramente, todos tenemos un jefe, vuestros jefes están esperando que seáis vosotros los que levantéis la mano y los que os capacitéis, los que os forméis, viniendo un día como hoy aquí o haciendo las formaciones que sean necesarias para reciclarse, pero solo 3 de cada 10 empresas tienen marcos de referencia o tienen políticas de cómo se tiene que utilizar la IA en las compañías. Es decir, como podéis ver, yo creo que hay como distintas velocidades. La IA va a una velocidad, el management va a otro. Cómo alineamos estratégicamente estas decisiones es fundamental. Teniendo en cuenta que las organizaciones que tienen éxito son las organizaciones que invierten en la capacitación de las personas, tanto la alta dirección principalmente como del resto de compañías de la organización, mantienen informada a toda la plantilla. Ojo, esto no se guarda solo para unos pocos. Si esto no lo bajas hasta el último rincón de la compañía, seguramente no estás aprovechando todas esas ventajas estratégicas que la tecnología te está dando, y esto en muchas compañías sigue siendo un secreto, igual que sigue siendo un secreto cuánto vendo, cuánto facturo, cuánto margen tengo y qué beneficio obtengo. Entonces, hay ciertos secretos que se tienen que perder en las compañías, y el problema, yo diría que de casi todas las compañías, son los datos.
datos de verdad, datos ordenados, datos reales, no suposiciones. Es que esto lo tengo en SuccessFactors, es que esto lo tengo en PeopleSoft, es que esto lo tengo en no sé qué otra herramienta. Entonces, tomar decisiones cuando el dato está tan deslavazado por tantos sitios es muy complicado. Yo no creo que la IA vaya a sustituir lo que estamos haciendo. Lo que sí que va a sustituir lo que estamos haciendo es que venga otro como tú, que sí que crea en la IA y que sí que lo adopte. Entonces, yo no creo que la IA se vaya a cargar el rol que yo hago en mi compañía o el que muchos de vosotros hacéis, pero sí que se lo cargará que venga uno, que venga una persona, que venga un profesional y que sí que tenga claro cómo la IA va a mejorar los procesos. Entonces, eso sí que me va a dejar fuera del mercado laboral, absolutamente, a mí y a todos vosotros. Y por último, los directivos más efectivos son aquellos que lideren con propósito, alineen los intereses de la empresa con la organización, inviertan en el aprendizaje continuo y generen claridad basada en datos con aquellas personas que están a su alrededor. Si no somos capaces de que los que tomamos decisiones trabajemos bajo estas premisas, es muy difícil que las cosas sigan pasando. Esto lo voy a pasar muy rápido porque voy fuera de tiempo. Con la inteligencia artificial, que son todas estas herramientas que los departamentos de recursos humanos tienen hoy a su disposición, esta slide tiene como 1 año y medio. Igual tendría que haber añadido 4 o 5 slides más. Pero lo que viene a decir es que se va a liberar el 26% del tiempo que una persona de recursos humanos dedica hoy a las compañías. Entonces, esto es clave, que se siga acelerando y que esas herramientas sigan poniendo el foco en cómo avanzamos. La clave es tener una visión clara, realista, saber cuál es el camino, dirigir por el ejemplo, pretender dirigir sin nosotros ser ese timón, esa brújula que marque el camino es fundamental. Sensibilizar y comunicar a la compañía adecuadamente de qué impacto va a tener la tecnología en las cosas que hacen, ayudar a liderar esa transición, rediseñando y adaptando puestos para que las personas tengan tiempo de transitar a lo que las compañías necesitamos. Como decía al principio, el objetivo de las compañías es no dejar a nadie atrás, hablar mucho del reskilling y de la formación continua, de esa lluvia fina, del estar aprendiendo permanentemente, de estar siempre en beta, ¿no? Como siempre estoy aprendiendo cosas nuevas que me van a permitir seguir estando en la pomada. Ojo, seguir estando haciendo lo que hago. Ya no digo promocionar, que me permitan seguir haciendo lo que hago. O sea, que el reto es que te puedes quedar fuera. Por supuesto, trabajando con los sesgos y asegurar que todo esto tiene un impacto en el ROI de la compañía. Porque si todo esto no tiene un impacto en el ROI de la compañía, esas inversiones millonarias que tanto apretan a nuestros CEOs, que ya tienen una presión brutal, porque no están obteniendo los resultados esperados muchos de ellos, es lo que va a hacer que muchas cosas fracasen o funcionen. Y yo, por terminar, se va a hablar de muchas cosas técnicas hoy, ya hemos hablado de cosas técnicas, pero la clave para mí es los que estamos ahí sentados. O sea, es el momento de marcar la diferencia, es la oportunidad que tenemos todos de seguir poniéndonos al día o ponernos a competir en una situación, en un mercado donde nos ponemos todos en la línea de salida. Tenga la posición que tengas, puedes dar dos pasos de ventaja o te pueden dar 15 pasos de ventaja y es una cuestión de que os pido que la aprovechéis. Y con esto, esta es la visión de la IA a la compañía, como podéis ver, foco en la productividad, crecimiento sostenible y, por supuesto, una experiencia del usuario verdaderamente diferencial. Esos son los 3 pilares sobre los que nuestra compañía está trabajando en el futuro. Así es que, muchas gracias.